Bueno, acá estamos nuevamente en el ciclo de experiencias del cuerpo que danza hoy, pero esta vez con un especial, como digo, que es cruzando el charco y expandiendo las fronteras hacia aquellos y aquellas trabajadores, trabajadoras de la danza, investigadores, investigadoras del cuerpo y el movimiento que han atravesado otros territorios y están en otros lugares del mundo. Y hoy lo tenemos a Elías Cohen. Elías Cohen, gracias, bienvenido. Te presento, director teatral, coreógrafo, investigador del movimiento independiente, y que estás, bueno, yo acá te puedo decir buenas tardes, pero sé que allá en Nueva Zelanda tengo que decir buenos días. ¿Qué Buenos, hora? Buenos días. ¿Qué hora, Morena? Buenos días. buenos días y el futuro además, porque la Sí, diferencia horaria nos hace saludarnos 16 horas. en un tiempo presente, estando yo en un día y tú en el otro. Así que me gustaría, antes de entrar en todo ese universo súper rico, interesante que estás investigando y bueno, el que conoces y sigues conociendo desde tu cognición corporizada, que me cuentes un poco el recorrido y nos cuentes aquí a los que escuchen la entrevista, el recorrido que te llevó a Nueva Zelanda y lo que estás investigando allí. Bueno, la pregunta es ¿qué diablos hago en Nueva Zelanda? Para partir directamente. Eh, Mira, es una pregunta no menor. Me gustaría comenzar incluso compartirte de que estoy en Aotearoa, New Zealand. Y eso es bastante importante, ese punto, porque es el verdadero nombre de este lugar. Aotearoa es el nombre maori, que quiere decir el lugar de la nube extendida. Oh, Aotearoa, New Zealand. Y es porque aquí conviven, en realidad es un lugar bicultural donde conviven el Pakeha. Pakeha sería el hombre blanco o la humanidad blanca, que es de alguna manera una herencia postcolonial de las colonias británicas, con el universo maori. Y se han ido de alguna manera reconociendo, un paso que es muy importante a nivel, digamos, que necesitan todos los países que tienen y que siguen teniendo colonias, reconocer el lugar donde están. Por lo tanto, se reconoció que el nombre legal es Aotearoa, New Zealand. No solamente New Zealand, que sería como este nombre colonial británico, ¿no? Y lo digo porque de alguna manera lo que a mí me trajo acá fue venir a vivir a Aotearoa más que a New Zealand. No sé si me entiendes. Es como precisamente esa cultura y ese proceso decolonizante un poco que me atraía bastante. Y por otro lado, me atraía mucho el lugar de estar justo en el Pacífico, separando entre Asia y Sudamérica. De alguna manera está justo al medio. Eh, y me parecía un lugar que estaba integrando como muchas posibilidades que me interesaban estudiar, además con un ecosistema, que ya vamos a hablar un poquito mucho del trabajo también de la movilidad en ecosistemas abiertos, más que ecosistemas cerrados urbanos, también me llamaba la atención. Entonces, de alguna manera empezó a aparecer Aotearoa como una opción eh, interesante, con programas también de estudios que generaban una complejidad atractiva de cómo poner también, poder estudiar el movimiento, la danza, políticas públicas, ecosistemas, en programas que se puedan como poner juntos. Un poco lo tiene la Universidad Anglosajona, que tiene también los componentes creativos, donde te permiten también generar prácticas y metodologías concretas y no solamente trabajos de escritos teóricos. Y esa opción también me parecía súper atractiva. Entonces de ahí empezó a aparecer como una nueva opción. Bueno, y aquí estoy. Terminé un máster que lo hice básicamente
en el Departamento de Estudios Teatrales y Danza, pero basado básicamente en una investigación sobre las movilidades salvajes que lo venía desarrollando como una forma de quinopolíticas y de justicia del movimiento, que ya voy a hablar un poquito de eso. Un poco qué tipo de movilidades son las que producimos y sustentamos y cómo a través de la movilidad también los estados ejercen el control. Básicamente, hay movilidades que permitimos y otras que no, otras movilidades que de alguna manera tú sientes que en un lugar eres libre de moverte, pero en otros no, y dependiendo de tu raza, de tu género, eso se va complejizando. Entonces, el moverse, de pronto, que es lo que de alguna manera como seres corpóreos producimos, nosotros producimos movimiento, es un tema no menor, empezar a atisbarlo también en una especie de ética y justicia respecto al movimiento, a la libertad y al cuidado de poder moverse como seres libres, y no solamente a nivel humano, sino también otros seres no humanos que también tienen todo su derecho de poder moverse, y nosotros de alguna manera ejercemos mucha autoridad sobre el movimiento de muchos otros seres a nivel planetario. Entonces empezar a investigar todo eso, lo agarré primero sobre esa zona, llevando un poco los estudios de la performancia también hacia zonas más políticas. Y después ahora estoy en una zona que mezcla ciencias políticas y también cognición corporizada, pensando en la movilidad y también en la proyección de posibles futuros. Estoy metiéndome mucho hacia la planificación de escenarios futuros sobre los derechos de la movilidad. Entonces, en esos campos ando, igual moviéndome mucho. O sea, la gracia de todo esto es hacer un giro performático de esto. Cuando me refiero a un giro performático es entender de que todo lo que producimos son pequeñas performances de acciones, hábitos, comportamientos, que están todos encarnados, están situados en el cuerpo relacional complejo con los otros seres, digamos, diversos. Sí. Entonces, no solamente desde un plano teórico, sino cómo todo esto se pasa a prácticas, a metodologías, a formas de poder encarnar y entender o visionar de maneras prácticas, corporizadas, todo este cuento, ¿no? Que puede sonar muy pero si no somos capaces de traerlos a esta zona de interacción, seguimos como apelando a esta misma zona de arriba, ¿no? De la cabeza, de todo queda como con una palabrería maravillosa que nunca encarnamos, digamos. Sí. Y cuenta, desarrolla un poco esto de la cognición corporizada y las movilidades salvajes. ¿Qué se trata? Mira, a ver, partamos por la cognición corporizada, Sí, que creo que en algún momento te había comentado cuando nos encontramos antes, en breve, que es como una especie de nombre y apellido un poco redundante. Es como cuando uno habla de teatro físico, por ejemplo, cuando uno sabe que el teatro es una situación donde está el cuerpo, sí. pero la cognición siempre va a ser corporizada. El malentendido es que siempre se nos ha querido entender, cuando uno no estudia mucho sobre estos temas, que la cognición es algo que hace el cerebro aquí Sí, arriba, claro, un aislado. poco así, claro, como el lugar que está acá arriba, que organiza todo y que da los comandos para abajo, digamos, para el resto del Sí, cuerpo. Pero en realidad la cognición, y es algo que viene, que es muy bonito porque viene una escuela desarrollando eso que se llama la Escuela de Cognición de Santiago School of Cognition, que es bastante reconocida desde los años 70 por el trabajo de Humberto Maturana Maturana. y Francisco Varela. Mm. Ellos, Sí, en Chile, en los 70, empiezan a hacer distintos experimentos donde se dan cuenta que en realidad nuestro organismo, los cuerpos de los organismos vivos, independientes si tienen un cerebro o no, pueden, o sea, están constantemente conociendo su entorno a través de lo que ellos llamaron un acoplamiento estructural. mm, El acoplamiento estructural es como tu corporeidad se acopla con la realidad que nos rodea. Y a partir de ahí, lo que está haciendo el cuerpo-mente constantemente es tomar decisiones.
Sí. Todo el rato está tomando micro decisiones constantes de si subir, bajar, si subo tanta cantidad o si doblo a la izquierda, a la derecha, está siempre dando distintos comandos que se van acoplando con la realidad externa. ¿Mm? Mm, Entonces, en realidad es muy bonito esto porque es pensar que en realidad lo que nosotros somos, somos conociendo. claro. No somos conocimiento, sino que lo que somos, somos conociendo. Como Es algo que siempre, está, claro, ¿no? todo el rato, en un loop que nos va dando información y que nos va determinando como micro decisiones que vamos tomando a nivel inconsciente muy rápido. Entonces, lo interesante de esta perspectiva es que radicalmente ya en los años 70, este pienso luego existo de Descartes, que hasta el Sí, día de hoy se sigue hablando de la división, ya estaba desde este plano filosófico y biológico, sí, ya estaba descartado. solucionado. ¿Mm? Solucionado. Se demoró harto rato en filtrarse hacia otras Mm, fuentes del conocimiento. ¿Mm? sí, Pero entonces la cognición corporizada entonces pone básicamente en ese acento en que la cognición es un proceso que requiere de todo el organismo. Eh, Hay muchos organismos vivos, celulares, que por ejemplo tú los pones, voy a dar un ejemplo malo, así, terrible. Seguramente todos hemos pasado cuando pequeños y cuando no tan pequeños por el deseo de aplastar una hormiga. bueno, sí. Perdona que lo diga, pero por ejemplo, cuando la hormiguita, que no tiene un cerebro, este comando central, e incluso organismos más pequeños, se sienten en peligro, toman un montón de decisiones en esa situación. Retroceden, apuran el ritmo, van hacia allá un lado, hacia el otro, buscan el espacio donde esté el espacio vacío, o sea, están tomando decisiones que son altamente complejas, que son las mismas que tomamos nosotros cuando estamos en peligro. ¿Mm? Y la pregunta está, bueno, ¿y el cerebro? ¿Dónde está el cerebro que supuestamente es el que está organizando toda esa situación? No se requiere un cerebro para eso. ¿Mm? El cerebro viene básicamente después cuando empezamos a acoplar mayor complejidad, inmovilidades que son también cada vez más complejas. ¿Mm? Ahí viene como este lugar de interfase a funcionar porque son mayores la cantidad de complejidades que hay que sincronizar en una misma situación, que hay que disparar una situación X. Entonces, bueno, eso es bastante interesante porque nos empieza a entender esta necesidad también de la belleza del movimiento en su plano más esencial de la importancia que es el reconocimiento de ser corpóreo y de entender de que nuestros procesos de aprendizaje son basados en la experiencia principalmente, y la experiencia, como tú dices, es en el aquí y en el ahora, en una situación biológica, y de ahí que vino por lo menos mi interés personal de empezar a entender la danza, el movimiento, como este espacio de, bueno, ¿y por qué danzamos? ¿Por qué nos movemos? Me llamó a los finales de los años 90, me empezó a llamar mucho la atención por qué, por ejemplo, la física ocupaba siempre la metáfora del universo como una danza, o como una danza sin un coreógrafo. O en la biología, cuando empieza a hablar de todas las sincronizaciones biológicas que suceden a nivel celular, también como una gran danza, y empecé a escuchar la metáfora de que la danza estaba metida en un montón de otras fuentes del conocimiento, y dije, a ver, ¿por qué? ¿De dónde viene esta idea de la danza? Y de ahí empezó un poco a esta curiosidad. Por lo menos para mí en este momento la danza es un resultado del movimiento, y el movimiento como un impulso primordial que sucede en el cosmos entero, que funciona para generar interacciones dinámicas que permiten la diversidad del mundo material. Porque eso existe en el universo, es que nosotros danzamos, nosotros nos movemos y a través de la danza generamos creatividad, creación, y generamos diversidad de movilidad, pero diversidad también divergente de pensamiento, de percepción
del mundo, de interacción o de acoplamiento estructural con lo que nos rodea. Entonces es algo que es tremendamente enriquecedor. Entonces, bueno, de por ahí van un poco estos pensamientos con respecto a que la importancia que yo le doy a la cognición corporeizada y la danza, el movimiento en su plena esplendor, como algo que es esencialísimo para todos los organismos vivos. Todos los organismos vivos, desde esta perspectiva que te planteó el movimiento, danzamos. Sí, claro. Todo el universo está en la danza, todo el universo está en este proceso creativo de generar interacciones dinámicas para generar procesos de diversidad en la materia, en el mundo fenomenológico, ¿no? Sí. De las cosas. Estamos todos en la danza, por eso la danza es tan importante. Estoy totalmente de acuerdo, no voy a decir otra cosa. Y lo de las movilidades salvajes. Y las movilidades salvajes, bueno, primero fue también el deseo de, no siempre, siempre y nunca, esas palabras malditas que a veces aparecen en el léxico. He sentido que la palabra danza, en el imaginario de muchas personas con experiencia en danza, como cuando hablamos de danza mucha gente piensa como en estos pasos organizados de movilidad rítmica que buscan la autoexpresión o un asunto expresivo. Yo trato de abrirme hacia la idea de la danza, como te digo, como este impulso primordial de complejidad para generar diversidad y creatividad en el universo todo. El movimiento para mí es como el paraguas quizás más simple, pero más complejo, que aúna la idea de danza, de prácticas físicas, de ejercicio, de deporte. O sea, es donde está todo como más aunado. O sea, movimiento es el gran paraguas. Sí. Y lo que hacemos como seres corpóreos, lo que producimos a final de cuentas, es movilidad. Bien. Llámale danza, llámale salgo a trotar y me muevo, llámale desplazamiento de un punto A a punto B. Lo que producimos por lo general es movilidad o incluso movilidad de pensamiento, de ideas, de cosas. Lo que estamos realmente produciendo es movilidad todo el rato. Entonces, de alguna manera, esto de poder acercarme más a comprender la movilidad, este paraguas grande, me parecía a mí como bastante esencial dentro de mi investigación, y de ahí que viene empezar a hablar más de movilidades. Y lo de lo salvaje, bueno, uno es como el antítesis de lo domesticado, y por otro lado es una crítica reflexiva a esta imagen de lo salvaje, sobre todo que viene del siglo XIX y antes, como herencia postcolonial y que hasta el día de hoy, en donde se quiere distinguir entre el civilizado y el savage, como esta imagen del concepto del savage en francés, Sí. de las etnias Claro, originarias, en el cual no se le reconoció cultura alguna, para nada. Entonces viene como una crítica directa a replantear, como a ver, repensemos esto de lo salvaje en el uso del léxico. Y básicamente esta idea de la domesticación. A partir de ahí, pensando en la domesticación, hay un montón de... Yo me lo llevé hacia a los planos más directos, que es de alguna manera en cómo el acoplamiento estructural, agarrando un poco de lo anterior, está acoplado en las realidades que vivimos día a día. Y un pequeño detalle es como, wow, mi acoplamiento estructural, por lo general, y el de las otras personas, y sobre todo en la academia, pues trabajando también en la universidad, es a base de
paredes, escaleras, muebles, cubiertos, ahora ordenadores, computadores celulares, o sea, todo mi acoplamiento estructural de alguna manera está domesticado porque está la movilidad de alguna manera atajada, predeterminada, moldeada a cosas donde yo ya tengo que acercarme a la silla de una manera en que mi cuerpo ya sabe, pero mi cuerpo no baja en su completo radio de movilidad, y todo eso además tiene un significado cultural de distinguir entre el civilizado y el salvaje. El salvaje era el que se sentaba o se sienta en el suelo, el que come con las manos, ¿m? Y de alguna manera nuestro cuerpo, nuestros dedos se convierten en tenedores, los dedos juntos en la cuchara, y está todo, los codos fuera de la mesa, porque es mala educación apoyar los codos en la mesa, la distancia, los cubiertos a la izquierda y a la derecha, o sea, hay una serie de hábitos que de alguna manera digo, a ver, si queremos reentender la movilidad, y además pensando en la era del sedentarismo en el que estamos pasando como planeta, hay que partir por la domesticación que estamos viviendo en el día a día. Y de ahí viene un poco el desarrollo intrínseco de las movilidades salvajes como una especie de quinopolítica, o sea, una política del movimiento a escala personal, como activismo personal, en las acciones del día a día. Y de ahí que viene de alguna manera mi ataque al uso de muebles, al uso de ciertos tipos de ropas que no nos ayudan para nada para poder estar móviles, sino que están más bien por un patrón cultural estético, también por el uso de algunos utensilios. Básicamente desde ahí. Ahora, el concepto completo dentro de mi estudio, en realidad, es inmovilidad. Inmovilidades salvajes. Y el in viene entre paréntesis, movilidades. Porque si queremos estudiar la movilidad, la inmovilidad también es muy importante. La inmovilidad viene desde la posibilidad, bueno, desde la inmovilidad de las cosas. Por ejemplo, si tú piensas en un aeropuerto, es una arquitectura inmóvil que permite gran cantidad de movilidad. Eso desde el plano como urbano. Los centros de la universidad también sí. Es una entidad inmóvil que permite mucha movilidad de personas y de pensamiento, de producción de pensamientos. La inmovilidad del cuerpo también cuando meditamos o estamos tranquilos, como una opción. La inmovilidad cuando nos transportamos en un tren de un punto a otro. Nuestro cuerpo se va moviendo, pero nosotros estamos inmóviles. O sea, hay una serie de reflexiones con respecto a la inmovilidad que también me parecen que son importantes a abordar si queremos entender el yin y el yang del movimiento. Sí, sí, como un... ¿Bien? Sí, sí, está clarísimo. Como una cosa permite la otra, como hablamos aquella vez sobre la taza o el vaso y el vacío, que es lo que le da el sentido y la razón de ser, ¿no? al vaso, por ejemplo, ¿no? Claro. Así como esto, el movimiento y la quietud. Claro, es tal cual. Ahora, lo que me parece interesante de la inmovilidad es que también me permite llevarlo a planos de, por ejemplo, de estructuras de construcción, de urbanismo. O sea, también puedo entenderlo como esos lugares inmóviles, el concepto de lugar. Los lugares son inmóviles. Cuando tú piensas en un lugar, el lugar en sí es inmóvil, pero permite mucha movilidad en sí mismo. Entonces, de alguna manera, es interesante empezar a percibir la inmovilidad y la movilidad o las micromovilidades dentro de lo que aparentemente es inmóvil. Entonces, sí. Por lo menos a mí me ha permitido ir como agudizando un poco el cómo mirar incluso los lugares o cómo mirar un mercado, cómo mirar un lugar que aparentemente está siempre ahí, la plaza, como un lugar inmóvil, pero por donde empieza a circular mucha movilidad. También
considero la inmovilidad del cuerpo como un acto también político muy importante, aparte del crecimiento personal que puede significar, qué sé yo, el a veces no moverse, lo que nos está pasando hoy en día también con la pandemia. Claro, Esta inmovilidad, ¿cómo la puedo entender? Por un lado, enriquece, pero también la inmovilidad puede permitir el control del movimiento no deseado de alguna estructura de poder. Entonces, nos permite irnos de lo corpóreo, biológico, a estructuras de poder, ¿no? Y de privilegios y de un montón de asuntos que están ahí siempre como coordinados simultáneamente. sí. Sí, pensaba recién algo que conversamos otra vez y en esto que dice sobre movilidad y movilidad, privilegio y el espacio y los objetos, ¿no? En las universidades, en los centros de formación y en el estudio y la investigación del cuerpo, de la danza, ¿no? Como la materia con la que trabaja, investiga, que es la materia del cuerpo y esa cognición corporizada, y la academia, ¿no? Entonces, ¿cómo encontrar ese lugar de cómo se investiga en artes, o cómo se puede dar cuenta de ese conocimiento y de ese saber que viene de esa cognición corporizada en estos espacios? La otra vez conversábamos sobre tu doctorado y me contabas como de esas estructuras jerárquicas del que te dirige y las mesas en el medio y sentados en sillas, cómo habían llegado a acuerdos de trabajar justamente esto que estás investigando, que tiene que ver con el cuerpo, con ese conocimiento del cuerpo y su relación con el tiempo, el espacio, la proxemia, y habían llegado a realizar sus reuniones sentados en el suelo o realizar sus reuniones caminando, ¿no? Sí. Abriendo, como generando otro. Bueno, entonces me gustaría explorar un poco ese vínculo y pensar en ese conocimiento o esa investigación de ese saber y de ese conocimiento del cuerpo y la academia, las instituciones, las cuestiones que tienen que ver por ahí con la jerarquía, o también con esta búsqueda de cómo se puede dar cuenta y validar este conocimiento que uno sabe que existe, este saber. Creo que todas las personas que tengan un mínimo trabajo con su cuerpo descubren ese saber y descubren esa toma de decisiones inmediatas cuando uno se está moviendo o bailando, ¿no? Entonces, ¿cómo es ese vínculo? ¿Cómo validarlo? ¿De qué manera poder romper y entrar en esos espacios más académicos, científicos? Bueno, Bueno, yo creo que la academia, con todas las mejores intenciones que tiene, de alguna manera tiene un montón de hábitos que creo que hay que replantearlos. Y son hábitos que vienen como heredados, a los cuales a veces, muchas veces, no le damos el espacio reflexivo de movilizarlos, reactualizarlos y cambiarlos. Porque cambiarlos requiere también una gran dosis de energía, que a veces estamos tan consumados que no tenemos la energía para generar ese cambio. Los jóvenes que están entrando a la academia sí la tienen, entonces eso es bueno, pero que cuando uno ya está medio un rato ahí metido, eso es como esa energía extra de cambiarlo todo, es como un poco apabullante. Yo vengo mucho de la zona de la práctica, o sea, como un movedor, moviéndome mucho, y la decisión de empezar, y bueno, y dando clases en las universidades durante muchos años, pero siempre desde un lugar bien práctico, y mi deseo de empezar a entrar más académico y empezar como a actualizar mis títulos, ya estando grandecito, entre comillas, porque esto de estar, por ejemplo, yo estoy recién entrando en esta fase doctoral, eh, viniendo ya con mucha experiencia y con gente escribiendo mucho incluso sobre mi trabajo. Es interesante eso. Y ahora yo estoy en este plano de como este estudiante, pero que viene con su experiencia y que también viene con un montón de experiencias
que merecen ser validadas, por lo menos yo valido mi propia experiencia y valido a las de los otros, como primer principio de corroborar, es decir, mi experiencia corporizada es lo único que tengo como válido que yo puedo decir que sé realmente. Cuando la academia logra valorar ese primer paso, es un gran punto. Ahora, dentro de este viaje, necesitamos podríamos decir como una ontología móvil, una ontología del movimiento, de la movilidad, para entender que los fenómenos son interactivos, son relacionales, están en constante cambio, no son en sí mismos, no son entidades que están ahí flotando, sino que de alguna manera la forma de ingresar al entendimiento del pensamiento o a la adquisición de conocimiento o a las epistemes a las cuales queremos aplicar son muy diversas. Cuando la academia o algún departamentito dentro de la academia reconoce ese punto, ¡chac!, hay que agarrarlo y fuerza con la marea y hay que empezar a armar el camino de validación, de reconocer que hay formas otras de conocer. ¿Mm? Creo que ese es como el primer paso ético de cualquier instancia académica, es ese reconocimiento, porque si hay solamente un reconocimiento en el discurso, pero no en la práctica ética, la práctica real de poder implementar instancias que validan formas otras de conocer y de presentar, este es otro punto, de presentar el conocimiento, porque hoy en día lo estamos presentando mucho a través de papers o trabajos, digamos, de disertación doctorales de 300 páginas, y por ahí que le viene con una exposición o con una presentación X, pero el fuerte del conocimiento está en el escrito. Y eso es por donde ponemos el acento, ¿no? La academia pone el acento. Ahora, no todas las academias están haciendo lo mismo y hay grandes disputas dentro de los mismos departamentos en algunas en academias o con académicos que tratan de generar una balanza. Bueno, entonces creo que ahí estamos en esta zona, sobre todo en Latinoamérica, estamos en esta zona de empezar a discutir esos procesos. Sí. Mi atracción por venir a una universidad anglosajona fue porque de alguna manera han ido avanzando con validación de procesos otros que permiten de alguna manera decir, ¿sabes qué? El conocimiento corporizado que pueda tener un bailarín, que quiere hablar de políticas públicas, puede hacer con un porcentaje escrito, pero también tiene su performance en su investigación y en su forma de realizar la experiencia que vamos a vivir. Ahí está el conocimiento. Y lo que vamos a vivir en esa performance, que está ideada como una investigación seria, experiencial, ese es el legado de conocimiento de esa persona o de esa instancia. Y de eso vamos a aprender. Entonces, ese diálogo hay que ir abriéndolo, moviéndolo cada vez más, creo yo. Y me da la impresión de que estamos en un punto muy importante donde eso está empezando a suceder. Está empezando a haber esa fricción y esa claridad más plural de pluriconocimientos que están también en el cuerpo, en la performance, en la experiencia, que lo validan como una forma clara de conocer. Entonces, yo te daba el ejemplo de que dentro de mi investigación, que me parecía que cada vez que yo me encontraba con mi profesora doctora, una mujer fenomenal, Karen Barbour, estaba el escritorio entre ella y yo. Y yo ya venía con toda la cizaña, yo ya veo una mesa y sé lo que representa, de alguna manera, y decido cuándo quiero estar en una mesa o cuándo no. Mm. ¿Eso es timbre acá o en mi casa? ¿En tuya, en tu casa? No, acá no. Ah, aquí me sonó un timbre.
es muy, es muy terrible. Si me das un segundito. Ponemos sí una pausa, dale. Vamos. Bien, tocaron el timbre y te fuiste a buscar. Me acaba de llegar un objeto que pidió mi pareja, que está empaquetado también desde otro lugar, viajó. Entonces, cuando hablábamos de las movilidades, el estudio de las movilidades es el estudio del movimiento, la exploración del movimiento de personas, ideas, cosas. Eso es cuando queremos entender el fenómeno del conocimiento sobre la movilidad, es muy amplio. ¿Mm? Y ahora, quizás el que empaquetó esto es alguien que está tremendamente mal pagado, es alguien que está también, o sea, podemos empezar bueno, todo el movimiento que implicó esto y qué tan justo fue. Entonces ahí empezamos a meternos en estas zonas, del que yo hablo también de las quinopolíticas, cuando empezamos a entender la producción de movilidad que apoyamos, o las que no queremos apoyar, como una instancia, es como la mínima agencia que puedo tener, sobre todo sobre mi propia movilidad y sobre la movilidad de los otros seres, Sí. Como una instancia muy importante que cada día yo creo que tenemos que empezar a prestar más atención. ¿Quién Sí, controla nuestro movimiento también? sí, y que ahora, bueno, yendo al momento presente, ahora está en tensión eso, ¿no? Absolutamente. ¿Quién tiene el control de nuestro movimiento? ¿Y qué está detrás de todo eso, sin entrar en las teorías conspirativas y todo eso? Pero hay claras fuentes de poder que tú vas viendo que empiezan a privilegiar un movimiento por sobre otro. El movimiento de productos y el movimiento de los mercados es Claro. mucho más importante que el movimiento de la vida vital de un ser humano en este minuto, vale más. Entonces uno dice, bueno, eso está bien, quiero apoyar eso, ¿cómo Claro, no apoyo eso? ¿Cómo me puedo mover o no mover para empezar a apoyar una cosa y no la otra? claro, Hay porque todo a un... la vez está, digamos, en relación a esto, a esta coyuntura de la pandemia, donde hay cosas que siguen circulando y moviéndose, las cosas, y no las personas, también está en la cuestión como sanitaria de que las personas no se muevan por su salud, ¿no? Por preservar un estado de salud. Entonces ahí la movilidad está en tensión, la movilidad, la voluntad, la decisión, la salud, ¿no? Cómo por ahí moverse es una forma de generar salud. Sin embargo, no hay que moverse ahora. No hay que... Es interesante porque el mismo virus se expande a través de la movilidad planetaria Sí, de un planeta que está en una constante migración. sí. Hoy en día las migraciones económicas, o sea, ya no es solamente, hay refugiados económicos, refugiados políticos, refugiados de catástrofes climáticas, o sea, la movilidad que está sucediendo a nivel planetario es muy grande, pero a la vez este virus se mueve con nosotros. Sí, Entonces, y hay a la mucho vez, para darle vuelta. sí, perdón Elías, leí, no sé si será así, en relación a Nueva Zelanda, que entró de nuevo en una cuarentena porque volvieron a haber casos, supuestamente por una carne congelada que viajó, o sea, ni siquiera fue una movilidad de personas, sino fue una movilidad de objetos, no sé cómo denominar a un pedazo de carne. Es carne, porque hoy en día dentro de las movilidades, por ejemplo, cómo se movilizan a los animales que nos vamos a comer. Todo es un trato, un maltrato, que nos está dando mucha reflexión, ¿no? Sobre también incluso el consumo de carnes, el consumo de cómo se transportan los animales que van a ser sacrificados para nosotros, los humanos. Bueno, no sé, ahí podríamos armar otro tema, Volvamos pero volvamos al movimiento, al cuerpo bueno, frente a esta situación y tu conocimiento, ¿qué podrías decir de la danza? Aparte de lo que hablaste de la danza del universo, ¿no?
¿Qué sería la danza para ti, por ejemplo? En este momento, en este contexto. Bueno, la danza, la microdanza del hogar, la microdanza de decidir si... A ver, la belleza de la danza es también la fluidez, el flujo, la experiencia de ser fluir. Si logramos tener en este confinamiento la experiencia del ser fluir en nuestra movilidad hogareña, creo que estamos ejerciendo la danza más maravillosa que por lo menos podemos hacer en esta situación momentánea. Si logramos tomar decisiones sobre la movilidad que quieres ejercer en el interior de tu hogar, bajar a piso, subirte, girar, dejar de lado esta instancia bípeda todo el rato, de la cocina al baño, de camino de la pieza al living, y de pronto nos abrimos también a movilidades otras, que además el cuerpo lo está, pero pidiendo a gritos. A rodar a cuatro patas, gatear, dejar que los huesos se carguen con el peso realmente, de poder trabajar y mirar el techo desde el piso, sentarnos con nuestros niños en el suelo, girar, o sea, hacer todo eso. Cocinar, cortar la cebolla, poner el mantel en el suelo y darle el ritmo del chic, 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 con la música que te gusta. Así, y llorar con la cebolla mientras estás ahí con las rodillas dobladas, maravilla, bendiciones. De alguna manera, para mí en este momento crítico ha sido la danza que creo que es la que más me está cambiando las neuronas. Verlo todo como una gran danza y que además tiene un efecto de un microactivismo político, personal, porque es la verdadera cosa que puedo generar el cambio está en mí y en mi hogar. Me puedo llenar de ideas increíbles y que mis ideas van a cambiar la forma en que las universidades se plantean con sus muebles y cosas para determinar nuestro cuerpo. Parto con la casa, parto con esa danza, parto con la movilidad de encontrar flujo, de experienciar el flujo, de poder moverme nomás, Sí. moverse, 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 y entrar en un estado de flujo, y también de pronto dejar de moverse, y percibir el micromovimiento que existe adentro, Sí. percibir el espacio que hay entre un pensamiento y otro. Eso nomás, que es lo que hay, que es harto también. Sí, sí, como lo simple es tan profundo y complejo en un punto, ¿no? Pero dime, pensándonos y para ir un poco cerrando este encuentro, pensando esa danza, esa microdanza, la cognición corporizada, el tema de la movilidad y en la circunstancia en la que estamos parados, si podemos mirar hacia un horizonte, un futuro que imaginamos. ¿Cómo sería la danza del futuro? ¿No? ¿O cómo nos gustaría que fuera? Ah, Porque por ahí hay una tensión entre lo que me gustaría y lo que me parece que va a suceder por esto, ¿no? ¿Qué imaginas, Elías? maravillosa pregunta, que es precisamente, creo que es en la zona que también estoy entrando mucho, que es en la corporeidad y en las movilidades del futuro. Precisamente porque creo que el futuro ah, es algo que está tejiéndose siempre en el presente, ¿no? Entonces, esa posibilidad radical de esperanza, de un futuro positivo, sano, relacional, en una instancia, en un momento planetario en donde de alguna manera el futuro se ve como algo que ya nadie sabe más nada, el futuro como, si seguimos la lógica de cómo vamos, es un futuro súper incierto. Yo creo que la movilidad, la corporeidad, el flujo,
la danza como tal es el futuro. Lo pongo así de radical. Danza ahora y vas a tener un futuro móvil, sano, positivo en el sentido que es respetuoso hacia lo vivo, que genera un acoplamiento estructural, siguiendo con ese lenguaje, un acoplamiento estructural con los principios esenciales de la vida. Lo sustenta, lo moviliza, lo multiplica, lo ensalza, en vez de lo coarta, lo modifica, lo cierra, lo separa, lo aniquila, lo controla. De alguna manera, esa visión hacia el futuro de poder moverse ahora, con esta forma radical de quizás de repensar nuestra domesticación en las cosas más simples y abrirnos hacia el movimiento en las cosas más simples. Todo lo más simple requiere movilidad, desde cortar la cebolla, picar el ajo, a irse al piso, a levantarse, a hacer el amor, a decidir moverse, todo eso es el futuro. Entonces, poder imaginar futuros móviles, nos tenemos que mover ahora ya. Y por eso creo que también el mundo se está movilizando hacia un cambio. Y por eso es que también los controles vienen más violentos también, con más deseo de que no haya esta movilización. Pero Sí, va para allá, y está sucediendo, y si no sucede en escala así global, que suceda en tu casa, sí. ahora ya. Ahí está el futuro. Porque el futuro, y esto un poco para cerrar, el futuro de alguna manera, tú me decías hace un rato atrás de las danzas que también ahora estamos compartiendo a través de las plataformas digitales. Dentro de un tiempo más, tú vas a poder recibir, tú vas a ser considerada para el próximo laburo que vas a hacer, dependiendo de qué tan bien logras colaborar con una inteligencia artificial o un robot. Así viene el futuro. Dentro de un tiempo más, tú vas a ser considerado si logras lidiar bien con una inteligencia artificial o no. No, este fulano no nos sirve. Todo de alguna manera va hacia una realidad aumentada en donde las tecnologías, el humano, somos una especie que nos autoeducamos, pero además somos adictos a la tecnología. Y empezamos a crear herramientas desde muy tempranos tiempos, que finalmente son herramientas que nos empiezan a dar la forma a nosotros mismos. Muy curioso el fenómeno de feedback looping que tenemos ahí. Las herramientas que nosotros mismos creamos nos terminan dando la forma a nosotros después. Entonces, si nos salimos de nuestra corporeidad y nos volvemos cada vez más tecnológicos de alguna manera y no estamos en este cuerpo encarnado, vamos Sí. a estar en una especie de situación que ya va a ser muy difícil de controlar. Vamos a estar nuestra movilidad, de hecho ya sucede, hoy en día funciona gracias a mecanismos a través de máquinas. Usamos el iPod, usamos el navegador que está en el celular, ocupamos el scooter o autos inteligentes que ya se vienen, y toda nuestra movilidad va a estar de alguna manera determinada siempre por organismos que están manejados por softwares. Tú me hablaste Sí. de futuro y la previsión del futuro va hacia una realidad aumentada que puede tener cosas que son muy interesantes, pero por otro lado dejan precisamente al cuerpo de lado. O queremos tener un cuerpo que va a estar aumentado por prótesis biónicas o con la pastillita que me va a hacer ser más inteligente o que me va a hacer aguantar más, qué sé yo, mi resistencia, o la prótesis que un brazo biónico que me va a aumentar el lanzamiento de la jabalina, entonces estoy dispuesto a cortarme el brazo. O sea, una realidad, si te la pongo así como Sí. Sí. futurismo de ciencia ficción, que créeme que están pasando muchas de esas cosas ya. Sí. Ponemos en el cuerpo ahora y hacemos nuestra danza del día a día,
las herramientas nos van a estar terminando, nos van a mostrar un camino que quizás no es el más corporeizado. Entonces, Mm, de alguna manera hay que estar muy atento con eso, con ese sí, balance. sí, 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 leí algo, pero bueno, no lo tengo muy claro sobre justamente la diferencia como, con la inteligencia artificial que no puede llegar a formular algunas preguntas que sí es la pregunta que se puede formular el ser humano, y ese era el punto donde no, donde queda limitada esa inteligencia artificial. Si bien es cierto esto que dices, de lo ampliado, ¿no? Y hasta desde la posibilidad de hacer eh, carne este, con manipulaciones genéticas, o sea, desde la manipulación genética hasta las prótesis, todo va hacia eso aumentado y deshumanizado en un punto si seguimos dejando que la tecnología nos moldee a nosotros. Pero bueno, vamos a estos futuros inciertos, a hacer el llamado a esa corporeidad que tanto necesitamos también como ser humanos y como parte de nuestro ecosistema, que es la Tierra, ¿no? El ecosistema de la naturaleza, que es también Es lo la que madre está, mayor. bueno, la que está pidiendo a gritos, entonces capaz puede haber estas dos opciones, lo que se va hacia eso aumentado y descorporizado, más vinculado con la tecnología y que a nivel político-económico también sea más competitivo y con una brecha mucho más amplia, ¿no? Entre los que manejan y los que tratan de subsistir, y después el más corporizado, que hace su huerta urbana, que recicla, que hace trueque, ¿no? Que busca como otro vínculo y otro contacto, y que serán, bueno, las dos tribus humanas pensando en un futuro de ciencia ficción que convivan, no sé. Claro, ¿y dónde está el punto medio? Porque tiene que haber un punto medio. También ahí hay Sí, un punto medio. ¿Cuál es ese punto medio? ¿Cómo lo podemos visualizar, ensoñar? ¿Cómo podemos generar una corporeidad futurista también que va a generar esta ética que precisamente tiene lo mejor de todas las cosas, ¿no? Porque también no se trata de rechazar y generar como el bando de los claro. tecnológicos y el bando de los pachamámicos, y Si tampoco, no, claro, esos ya tampoco van. Sí, sí. Bueno, Elías, la verdad que un placer escucharte y disparador de pensamientos y de movilidades. Eso. Sí. Feliz de tu invitación también, a mí igual, feliz de que dejes el espacio y que estés buscando intuitivamente a las personas también, de poder generar estos diálogos, así que también te agradezco mucho la instancia, la invitación, de todas maneras. Bueno, un gusto, muchas gracias, y ya compartiremos también algo de tu trabajo para aquel que quiera ver ese cuerpo, esos movimientos. Concretas, porque también todo esto, recuerden que todo esto está acompañado de práctica, esta parte es como el bla 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 del asunto. Claro, eso, compartiremos esas prácticas para aquel que quiera como acercarse un poco más, conocer, y bueno, y quizás podemos pensar otros encuentros futuros donde también esté nuestro cuerpo en movimiento. Así que bueno, muchas Bienvenidos, gracias. que así sea. Bien, gracias, hasta luego. Chao a todos. Chao.